Bueno, en esta última parte vamos a hablar sobre estrategias de intervención áulica o estrategias para llevar a cabo dentro del aula con aquellos chicos que tengan trastornos del lenguaje y también muchas de estas estrategias van a tener que ver con estrategias a utilizar para los estudiantes con discapacidad auditiva, que justamente habíamos dicho que la afectación fundamental era el lenguaje y la comunicación. Entonces, muchas de estas estrategias también las podemos aplicar con estos niños. En la segunda clase hicimos o hablamos de los diferentes trastornos, ¿sí? El trastorno del retraso simple del lenguaje, el trastorno específico del lenguaje o el trastorno del desarrollo del lenguaje. Estuvimos hablando de tartamudez, de mutismo selectivo, de los hablantes tardíos, de principalmente con lo que ustedes se pueden llegar a encontrar en las aulas, con lo más específico y con las características más generales. Bien, como estrategias generales, ¿sí?, que podemos utilizar dentro del aula, la estrategia más importante que tenemos que llevar a cabo, ya sea un niño pequeño, un adolescente, un adulto con algún tipo de estos trastornos, es el modelado, ¿sí? Nunca tenemos que remarcar el error, nunca tenemos que decirlo, a ver, pará, no te entendí, decímelo de nuevo, decímelo mejor, a ver, escuchar, repetilo. No, solamente le tenemos que dar el modelo. Si algún niño o adolescente nos preguntan algo, nos comentan algo y tiene errores, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente, sin hacerle notar el error, darle el modelado. Sí es muy importante cuando queremos remarcar alguna palabra en particular, que utilicemos esta estrategia que se llama la prosodia aumentada. Sobre todo se utiliza con los más pequeños. Esto de hacer énfasis en una palabra. Por ejemplo, si el niño dice mal la palabra pelota y en vez de pelota me dice ota o popota, ¿sí? Cuando el niño me diga esa palabra, yo le voy a modelar y le voy a poner prosodia aumentada a esa palabra para que el niño auditivamente le preste más atención. Entonces, por ejemplo, si el niño me dice, dame la popota o dame la ota, yo le voy a decir, ah, ¿querés la pelota? ¿Sí? Le voy a remarcar esa palabra para que él auditivamente la vaya escuchando y la vaya guardando en su cabecita. Eh, Al mismo tiempo, ¿sí?, frente a este modelado, acompañando a este modelado, podemos utilizar ya sean apoyos visuales, facilitadores visuales, que no necesariamente son pictogramas, ¿sí? Por ahí, cuando hablamos de o sentimos la palabra apoyos visuales, se nos viene a la cabeza seguramente los pictogramas. No necesariamente son pictogramas. Podemos utilizar material concreto, podemos utilizar fotos, imágenes, pictogramas, podemos organizar el ambiente, ¿sí?, organizar el entorno en el que estoy con diferentes apoyos visuales. Por ejemplo, marcar los diferentes espacios dentro del aula, ¿sí?, ya sea con algún color en particular, con una imagen en particular, ¿sí? Podemos organizar también eh, las mesas. ¿M? No solamente es mostrarle un pictograma. Y también a este modelado no solamente lo podemos acompañar con apoyos visuales,
sino también con los apoyos gestuales, que es la comunicación bimodal, ¿sí? Es acompañar la palabra con el gesto, ¿sí? Si bien la comunicación bimodal es un modelo que se trabaja y que se estudia, nosotros utilizamos muchas señas en nuestra cotidianeidad, ¿sí? Estamos acostumbrados a utilizar muchas señas. Por ejemplo, cuando decimos vení, andá, ¿sí? Dame. Entonces, eso es comunicación bimodal. Apoyar con un gesto la palabra. Algo que también sirve mucho es, por ejemplo, para poder eh, realmente corroborar si el niño está entendiendo lo que le estoy preguntando, si el niño está entendiendo un texto que le leí, o si el niño está entendiendo el tema del que estoy hablando, lo que puedo utilizar, ya que este niño no va a poder expresarlo de manera verbal, puedo utilizar técnicas de señalamiento o de búsquedas de opciones, de respuestas que solamente sean por un sí o por un no, o de respuesta que tengan ciertas alternativas, ¿sí? También las consignas que tengo que darle deben ser claras y cortas, no pueden ser consignas que lleven muchos pasos, y si la consigna lleva muchos pasos, la debo fragmentar, ¿sí? Para que el niño pueda ejecutar todos los pasos de esa consigna y no haga la mitad o haga un solo paso. Y a esa consigna también le eh, tengo que utilizar el vocabulario eh, que el niño conozca, ¿sí? Para favorecer justamente la comprensión. Eh, y estas consignas que le demos también se las tenemos que dar de a una por vez, ¿sí? No tenemos que darle muchas consignas juntas porque se va a perder en esta situación y no va a poder ejecutar todas. También podemos eh, adaptar un texto para los chicos más grandes, ¿sí? Ya en la clase de discapacidad auditiva les dejé eh, las pautas, ¿sí? Para poder adaptar un texto. Tenemos que ser facilitadores de la interacción social con sus compañeros, ¿sí? Tenemos que buscar la manera de que este niño con este trastorno del lenguaje, que se aísla, que prefiere estar solo porque no tiene los recursos o las herramientas para poder interactuar, no lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos que favorecer esta interacción, ya sea con aquellos compañeros que tengan más afinidad, con los que se vincule más, favorecer esta interacción en los recreos, ¿sí? Proponer juegos, quizás no al principio con todos sus compañeros, pero sí con algún grupo, para justamente favorecer esto, realizar trabajos grupales dentro del aula y favorecer esta interacción que el niño no logra realizar por sí solo. Otra de las estrategias que es muy importante es poder anticipar el vocabulario. No solamente el vocabulario, sino anticipar el tema del que voy a hablar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recordemos que los chicos con trastornos del lenguaje tienen un vocabulario más pobre, un vocabulario más reducido. Entonces, muchas de estas palabras que van a escuchar no van a formar parte de su repertorio. Entonces, es muy importante poder trabajar este vocabulario de manera anticipada, para que después, cuando ellos tengan que usarlo, lo puedan comprender y puedan empezar a tener las representaciones en su cabeza y poder darle el significado. Y por ejemplo, para los chicos que están comenzando con la lectoescritura, es muy importante
hacer algunos ajustes metodológicos, sobre todo en la presentación de los fonemas que le vamos a dar, ¿sí? Tenemos que utilizar como estrategia los contrastes. ¿M? Entonces, nunca podemos darle la E y la I juntas, porque la E y la I tienen casi el mismo punto de articulación, ¿sí? Entonces, si queremos enseñar las vocales, tenemos que enseñarlas bien contrastantes. Por ejemplo, la A y la U, ¿sí? Una es abierta, la otra es cerrada. O la A y la E, ¿sí? Como para hacerle notar las diferencias al niño. Lo mismo pasa con los fonemas silábicos, ¿sí? No podemos enseñar la M, la P y la B juntas, porque esos tres sonidos comparten el mismo punto articulatorio que son los labios. Entonces, a estos niños, al igual que a los niños con discapacidad auditiva, no les favorecemos para que sea eficaz este aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, por ahí podemos enseñar la M, la L y la S, en donde los puntos articulatorios son bien contrastantes. Tenemos la M, la L y la S. De esa manera favorecemos que la conciencia fonológica justamente se haga más eficaz en estos chicos y el proceso de adquisición de lectura y escritura sea más beneficioso y más rápido. En estas últimas diapositivas les he puesto algunos ejemplos de eh, adaptación de textos, eh, por ejemplo, este en lectura fácil, la comunicación bimodal de la cual les hablaba, en donde hay algunos gestos específicos, pero no hace falta que nosotros aprendamos estos gestos, sino que con los gestos naturales que ya hacemos podamos apoyar la comprensión del niño. El uso de pictogramas específicamente, el uso de historias sociales. Las historias sociales se utilizan mucho en los niños que ya han llegado a un nivel de comprensión, de simbolismo, no solamente de simbolismo eh, a nivel oral, sino también a nivel escrito, y pueden comprender las situaciones que pasan, o sea, las situaciones que pasan que no las pueden comprender, las pueden comprender a partir de los apoyos visuales. Entonces, las historias sociales son eh, las situaciones que quizás ellos no comprenden, como por ejemplo esto que le tiro el pelo, ¿sí? Entonces, si yo lo tacho con una cruz, quiere decir que está mal. No le tengo que tirar el pelo, ¿sí? Quizás si se lo digo de manera oral o de manera verbal, ese estímulo no permanece en su memoria, pero sí va a permanecer el estímulo visual. Entonces favorece a la comprensión de estas situaciones que le cuesta comprender al niño de manera dibujada. Otra cosa que utilizamos mucho en estos primeros inicios de la lectoescritura son los articulemas, que los pueden encontrar en internet en diferentes páginas, como son las páginas de Arasac, de donde pueden bajar los pictogramas, como son otra página que se denomina Soy Visual. eh, Se pueden descargar todos y son los apoyos de las bocas con la letra. Y en algunos, ¿sí? Viene también el método lectocolor, en donde cada letra
a cada letra le ponemos un color diferente, por ejemplo, a la M le ponemos el color rojo, a la P le ponemos el color azul, a la B le ponemos el color verde, ¿sí? A ver, este método lectocolor tiene sus colores específicos, pero nosotros le podemos poner otros colores. La idea es que también haya un contraste de colores para darle otra información, otro apoyo visual al niño para llegar a la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, hay algunos niños que necesitan utilizar todos estos apoyos, ¿sí? De los que hemos hablado, y hay algunos niños que quizás con uno de estos apoyos puede avanzar y desarrollar la lectura y la escritura. Y hasta acá llegamos con esta clase de trastornos del lenguaje y la comunicación. Espero que les haya servido. Podríamos estar días y meses hablando de lenguaje y comunicación, pero hemos tratado de eh, poder hacerlo lo más funcional posible para que ustedes se lleven herramientas al aula y puedan empezar a reconocer algunas de estas dificultades de las cuales hemos hablado en sus alumnos y puedan hacer derivaciones a tiempo, ¿sí? Recordemos que como docentes no hacemos diagnósticos, pero sí podemos reconocer estas pautas de alerta y poder hacer las derivaciones a tiempo, poder hablar con la familia de ese niño y poder utilizar todas estas estrategias dentro del aula para que el niño tenga más apoyos y sea más eficaz esta estimulación que necesita para poder desarrollar tanto la comunicación como el lenguaje.